Honduras, muy buenas noches, qué gusto poder saludarles. Mi nombre es Ariel Flores y nosotros esta noche aquí en TV Azteca Honduras tenemos para ustedes un programa especial. Un programa que durante una hora le vamos a mostrar un resumen de las noticias que generaron impacto en nuestro país y también en el mundo entero. Los hechos noticiosos que durante este año 2023 marcaron a la población hondureña están en este programa especial que lleva por nombre Hechos 365. El cisma en cada uno de los poderes del Estado, las noticias de interés económico, los hechos policiales, también el desarrollo social de nuestro país. Están aquí, en TV Azteca Honduras, que durante un año fue el intermediario entre ustedes y los que generaron noticias del acontecer nacional y el acontecer internacional. Este programa, Hechos 365, está hecho con el fin de saber qué nos ha dejado este año 2023 y los retos que asumiremos para el año 2024. Sean todos bienvenidos a este especial. Esto es Hechos 365. Iniciamos. Este programa Hechos 365 inicia con la participación de las tres entidades estatales que rigen nuestro país, los poderes legislativo, ejecutivo y también el poder judicial. Y uno de los poderes del Estado que más noticias y polémica generó este año 2023 fue el poder legislativo, el Congreso Nacional. Por ello, nuestro cronista parlamentario, el periodista Erivaldo Laínez, nos ha dejado un recuento de lo más importante que ha sucedido este año en el Congreso Nacional. Veamos. La actividad en el Congreso Nacional inició este año el 25 de enero con la instalación de la segunda legislatura con retos de este poder del Estado, tomando como punto de partida la elección de la Corte Suprema de Justicia. Acá, el titular del Legislativo destacó lo que se ahorró en la primera legislatura del 2022. Para comenzar, esta administración tuvo un ahorro de 432.580.870.78 lempiras, significando un ahorro del 37.51% del presupuesto del 2022. De esta cantidad, 191.45 millones corresponde al ahorro a lo que se dejó de pagar en concepto de alquileres de vehículos de lujo, helicópteros, publicidad y propaganda, así como elevados honorarios profesionales. El 17 de febrero se llevó a cabo la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia encabezada por Rebeca Raquel Obando. Acá, aunque hubo consensos, los nacionalistas se pronunciaron. ¿Cuál fue el mecanismo para poder llevar a cabo esta elección? Tener el cuidado que Libre no tuviera mayoría y lo hemos logrado. Honduras, eso es misión cumplida por parte de la oposición política. El 12 de julio el Congreso Nacional derogó dos decretos llamados pactos de impunidad para allanarle el camino a la Sisi. El decreto 93-2021 relacionado con el lavado de activos y el decreto 57-2020. Esta acción le abrió el camino al Ministerio Público para el comiso y secuestro de documentos. ¿Recuerdan la famosa polémica adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento CAF? Aquella acta que no se cerró y aunque fue aprobado el decreto ejecutivo, el acta quedó abierta y la oposición cambió de parecer y dijeron que no la ratificarían, pues no lo hicieron. De manera que la Junta Directiva del Soberano buscó asidero legal para darle paso a la divulgación en el diario oficial La Gaceta. Lo hicieron el martes 25 de julio. Solo quiero recordarles algo. 39 actas en la historia de este Congreso Nacional nunca reunieron la mitad más uno de los votos necesarios para ser aprobados. ¿Yo sabía eso? Sí. ¿Denuncié eso? No. ¿Por qué? Porque eso no es un delito. Es decir, que las actas se aprueben o no, no condiciona los decretos que ya por ley fueron aprobados. Pasamos al famoso fondo departamental, que permitía que diputados recibieran enormes sumas de dinero sin que se liquidaran. Le cambiaron el nombre a Fondo de Subvención para Programas de Desarrollo. 2 de agosto, con 78 votos, se derogó el decreto 116-2019, mediante el cual ese fondo departamental fue creado. En los siguientes minutos me van a venir a informar aquí los jefes de bancada ante el pueblo de Honduras si vamos a contar
son los votos para derogar el decreto 116-2019. 31 de agosto inició la parálisis legislativa por falta de consensos para la elección de las autoridades del Ministerio Público. Esto llevó a que Luis Redondo conformara una comisión permanente, la que los eligió de manera interina. Esto fue el 2 de noviembre. La Comisión Permanente del Congreso Nacional al pueblo hondureño le comunica lo siguiente. Celebramos la instalación del nuevo fiscal general Joel Antonio Zelaya y fiscal general adjunto Mario Alexis Morazán, nombrados interinamente, mismos que ya se encuentran ejerciendo sus funciones en el Ministerio Público. El 31 de octubre fue reprochable lo que sucedió. Los colectivos de Libre llegaron hasta los bajos del Congreso Nacional para frenar a la oposición que buscaba ingresar al legislativo para sesionar. Acá, varios diputados fueron objeto de lesiones y ese poder del Estado fue militarizado. Ante la parálisis legislativa y las decisiones que estaba tomando la Comisión Permanente, surge un congreso paralelo de parte de la oposición. Esto fue el 8 de noviembre, fecha en la que celebraron una sesión extraordinaria presidida por Iroshka Elvir del PSH. Estoy presentando a continuación junto a ustedes para que ustedes vean los diputados que están presentes y que nos acompañan en esta sesión extraordinaria. En vista de que en esta autoconvocatoria, convocada por la máxima autoridad, no ha asistido el diputado presidente, el ingeniero Luis Rolando Redondo Guifarro, ni tampoco está ninguno de los secretarios, ni prosecretarios. 12 de diciembre, el gobierno de los Estados Unidos cancela visas a diputados bajo el argumento de promover acciones antidemocráticas que provocaron actos de violencia en el legislativo. Se cerró el año buscando consensos entre la oposición, consensos que no se dieron para elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, los comisionados de la Unidad de Política Limpia y del Instituto de Acceso a la Información Pública. Con las imágenes de Billy Cover, Erivaldo Laínez, Fuerza Informativa Azteca. Y continuando con más. Promesas, logros, suspenso, viajes y hasta ruptura de relaciones diplomáticas es lo que se vivió o parte de lo que se vivió en el Poder Ejecutivo durante este año 2023. Veamos a continuación un resumen de lo más destacado. La presidenta Xiomara Castro inició el mes con el que cumplía un año de gestión con la ampliación del estado de excepción como parte de su plan de lucha contra este delito que ha cobrado la vida de muchas personas en el país. Fue un viernes 27 de enero que la mandataria cumplió un año de gestión en el Poder Ejecutivo, por lo que preparó un informe de su gestión que presentó a través de Cadena Nacional, en el que destacó su camino para sentar las bases para la instalación de la Sisi. Durante el 2023, la presidenta Xiomara Castro realizó 9 viajes oficiales, iniciando por Argentina en enero, para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. En febrero, la presidenta Xiomara Castro viaja a España en visita oficial, donde se reunió con el rey Felipe VI, el presidente Pedro Sánchez. Además, acordó acuerdo bilateral y de cooperación financiera de unos 70 millones de euros para la construcción de varios hospitales. Sobre la firma de cooperación financiera del préstamo de 70 millones de euros para la construcción de 3 hospitales en Honduras, por razones desconocidas, el gobierno rompió el acuerdo y dijo que pidió al gobierno español que dichos fondos, si se mantenía el préstamo, serían invertidos en otros programas ligados a los centros hospitalarios existentes. En cumplimiento a su agenda geopolítica, la mandataria Xiomara Castro viajó a República Dominicana en marzo para participar en la 28 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. En su discurso hizo un llamado a asumir con firmeza la tarea de construir la paz, la transformación y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, siempre acompañada de su hijo y secretario privado Héctor Zelaya, además del canciller Eduardo Enrique Rey. En junio de este año, cumpliendo una promesa de campaña, la presidenta Xiomara Castro rompe relaciones diplomáticas con Taiwán y reconoce una sola China, por lo que realiza una visita oficial a este país para reafirmar su compromiso de fortalecer los lazos bilaterales. Ambos países acordaron amplios consensos
en lo que efectuaron profundos intercambios de opiniones sobre las perspectivas de desarrollo de las relaciones bilaterales, temas internacionales y regionales de interés común. En el mes de julio, la presidenta Xiomara Castro viaja a Bruselas, Bélgica, para participar en la cumbre de la Unión Europea y los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, donde repitió su discurso por la paz e igualdad, la no injerencia en los países de izquierda, Cuba, Venezuela y Nicaragua. De igual manera, durante su estadía se reunió con los representantes de la Corporación Andina de Fomento, CAF, para garantizar sobre la incorporación de Honduras al Banco Andino. Asimismo, se le informó que había sido electa como la presidenta pro tempore de la CELAC el próximo año 2024, donde fue acompañada de su hijo y secretario privado Héctor Zelaya y el canciller Eduardo Enrique Reina. En su periplo de viajes oficiales, la presidenta Xiomara Castro viaja a Cuba, donde participó en la cumbre del G77 más China, donde se reunió con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, entre otros mandatarios. Se dijo que este era su primer viaje a Cuba, donde también se reunió con el exgobernante Raúl Castro. Aunque la presidenta salió del país el 16 de septiembre para cumplir un compromiso oficial a Cuba, donde se trasladó a Nueva York, 2 días después, para evitar el retorno al país, se considera como otro viaje oficial a Estados Unidos, donde disertó por segunda ocasión en la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas. Castro expuso sus logros en materia de seguridad, ambiente, lucha contra la corrupción, la delincuencia, el narcotráfico, entre otros. Además, volvió a exponer que su gobierno es atacado por las fuerzas políticas que conforman el bloque de oposición ciudadana, BOC. También sostuvo un encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para continuar con las negociaciones del acuerdo para la instalación de la Sisi. Asimismo, visitó 2 centros de procesamientos de migrantes hondureños en la ciudad fronteriza, donde se reunió con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y acordaron un compromiso para combatir la migración irregular. Entre los acuerdos destacó la aprobación de 4 nuevos consulados en la nación norteamericana, la protección de estatus temporal, visas de trabajo para el programa de trabajo temporal, así como la reunificación de menores migrantes y sus parientes. Atendiendo la invitación de su homólogo Emmanuel Macron, la presidenta asistió a la cumbre llamada Coalición por la Alimentación Escolar en el mes de octubre, donde expuso acerca de su programa de merienda escolar y algunos de los resultados obtenidos. En el mismo mes, la titular del Poder Ejecutivo llega hasta México, donde participó en un conversatorio de temas de migración liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Chiapas. Finalmente, la presidenta Xiomara Castro viajó a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, donde compareció en una cumbre acerca del cambio climático. En su intervención, Castro propuso 7 medidas para contrarrestar esta problemática. Con la edición de Samuel González, Dulce Cortés, Fuerza Informativa Azteca. Y otro de los poderes del Estado de donde se generó un sinnúmero de casos en los cuales también se señalaron a personajes de la palestra pública y política del país fue el Poder Judicial. La periodista Gabriela Benavides nos ha preparado el siguiente resumen del acontecer de la Corte Suprema de Justicia. Después de varios cabildeos en el Congreso Nacional, finalmente un 16 de febrero se eligieron a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para poder comenzar con los trabajos correspondientes en el Poder Judicial, en donde pasaron diferentes casos, entre los cuales se acusó por corrupción a altos funcionarios, políticos, empresarios, entre otras personalidades del país. Uno de los más emblemáticos fue a inicio de este 2023, el 6 de enero, donde se realizó la audiencia de declaración de diputados para Jesús Arturo Mejía, por violación a los deberes de los funcionarios y por malversación de caudales públicos, por hechos cometidos en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE. Actualmente continúa en proceso judicial con un auto formal procesamiento. El 3 de febrero se presentó un requerimiento fiscal contra 2 sujetos implicados en la muerte violenta de Plutarco Ruiz, hecho acaecido el jueves 2 de febrero en la cárcel de máxima seguridad Dilama Santa Bárbara, mejor conocida como El Pozo. Plutarco Ruiz guardaba prisión en El Pozo desde septiembre del año 2017, cuando fue condenado a 45 años de prisión
por el asesinato de la ex Miss Honduras Mundo María José Alvarado y de su hermana Sofía Trinidad Alvarado en noviembre del año 2014. El 15 de febrero, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar el cambio de medidas a favor de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. Bonilla fue encarcelada en febrero del año 2018 en un proceso de investigación inédito en Honduras contra la esposa de un exgobernante, impulsado por un organismo anticorrupción de la Organización de Estados Americanos, OEA, que operó en el país durante 4 años hasta enero del año 2020. El 28 de abril se anunció requerimiento fiscal contra el exgerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones Onutel, Melvin Maldonado, así como la ex representante del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes CONAPRED, Jessica María Abufele Luque. El ex titular de Onutel fue requerido por la presunta comisión de violación de los deberes de los funcionarios, al no enterar la recaudación de más de 263 millones de lempiras por concepto de impuestos sobre venta y sobre la renta al Servicio de Administración de Renta SAR. Por su parte, la ex titular de CONAPRED es acusada por malversación, por aplicación oficial diferente y violación a los deberes de los funcionarios. El 11 de octubre, la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción UFERCO presentó requerimiento fiscal contra 8 exfuncionarios, entre ellos los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa, ambos acusados por fraude, en una ampliación del caso conocido como Pandora. El caso se centra en el hecho que los altos exfuncionarios, de acuerdo a la investigación de la UFERCO, conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras, que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Di Batista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería y Banadesa. El 9 de noviembre se gira requerimiento fiscal contra exfuncionarios del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. Entre ellas se encuentra la exministra de Salud Alba Consuelo Flores y de Finanzas Rocío Tábora, por megafraude en compra de hospitales móviles durante la pandemia del COVID-19. Las exfuncionarias son acusadas por fraude de la compra irregular de 7 hospitales móviles a una empresa de Turquía por 47,5 millones de dólares para enfrentar la pandemia. El 20 de noviembre se presentó un requerimiento fiscal contra el diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, por presuntas amenazas en contra de un guardia de seguridad del Congreso Nacional. Todo ocurrió el 31 de octubre, cuando las bancadas de oposición intentaron realizar una sesión ordinaria, pero finalizó en varios disturbios en los bajos del Congreso Nacional. Hasta el momento, el diputado continúa en un proceso legal por esta acusación. El 28 de noviembre, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial, Criminalidad Organizada y Corrupción emitió orden de captura contra el presidente del Partido Nacional, Guillermo David Chávez Madison, a quien se le supone responsable de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública, cuando se desempeñaba como director ejecutivo del Instituto de Formación Profesional INFOP, señala el documento. El 29 de noviembre, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC arrestaron a la fiscal Francia Sofía Medina en San Pedro Sula por la presunta sustracción de dinero que estaba bajo custodia en el Banco Central de Honduras. Según la Fiscalía hondureña, durante un periodo de 2 años, la fiscal Medina logró extraer 88 millones de lempiras que estaban bajo custodia del BCH, los cuales habían sido incautados en casos relacionados con lavado de activos. El Ministerio Público anunció el 13 de diciembre un requerimiento fiscal por fraude contra 7 personas, 5 de ellos exdiputados, que supuestamente desviaron fondos públicos. Entre ellos, los exdiputados Sara Medina y Carlos Guevara, y el representante de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras, quienes se encuentran en proceso legal todavía. El 14 de diciembre, en posesión de 445,000 lempiras, fue detenido el director del Centro Penal de Máxima Seguridad, La Tolpa, ubicado en Moracelí, El Paraíso. Se trata del coronel Rodimiro Arita Otoniel de las Fuerzas Armadas, por miembros de la Policía Militar del Orden Público. De acuerdo con las investigaciones, el dinero pretendía ser entregado por Rodimiro en colaboración con 2 profesionales de derecho a los líderes de la pandilla 18 recluidos en dicha cárcel. Gabriela Benavides, Fuerza Informativa Azteca. Esto es Hechos 365 de TV Azteca Honduras. Ha llegado el momento de hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros y al volver le vamos a mostrar los momentos más icónicos de las redes sociales. Ya regresamos.
Esto es Hechos 365 y continuamos con más. Las redes sociales estuvieron que ardían este año 2023. Funcionarios convirtieron las plataformas digitales en un verdadero cuadrilátero. El periodista Rivaldo Laínez nos hace el recuento de los enfrentamientos que se movieron en la cuenta de X. Antes de publicar algo en las redes sociales, sepa hacerlo, póngale mente. Caso contrario, se mete a líos. Es por eso que en esta edición de Hechos Estelar de fin de año hacemos una recopilación de algunos conflictos que estas han generado en la red X. Salvador Narrala, el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, el canciller Eduardo Enrique Reina y hasta diputados han sido protagonistas de agarres en las redes. Iniciamos con estas declaraciones de la embajadora Laura Dogu acerca de los nombramientos de los fiscales interinos en el Ministerio Público. Un momento muy difícil aquí en Honduras porque este grupo muy pequeño en Congreso ha nombrado un fiscal supuestamente interino, pero esta persona está tomando decisiones que no son de una persona interino. Entonces yo creo que es un momento difícil para el país. Eso no pasó inadvertido por el canciller Eduardo Enrique Reina, quien de inmediato tomó su móvil para escribir lo siguiente. Embajadora de los Estados Unidos, además de opinar y buscar ingerir nuevamente en un asunto de carácter soberano e interno del Estado de Honduras, rechazamos su visión carente de todo fundamento legal y lógico de que los fiscales tengan funciones diferentes a los que pudieran estar en propiedad. Pasamos a otro. ¿Recuerdan el pleito entre dos diputadas? Sí. Shirley Arriaga de Libre con Johanna Bermúdez del Partido Nacional. Resulta que la segunda atacó a la presidenta en una publicación y Arriaga salió a defenderla. Pero el pleito fue tan allá cuando Arriaga le dijo a la diputada de la Estrella Solitaria que se pusiera a trabajar. Y acá está lo que Bermúdez le respondió. Soy la diputada de mayor producción legislativa gracias al cariño y confianza del pueblo. Por eso en el Congreso Nacional uso el cerebro para crear, derogar y reformar leyes y no la vagina o los ojos verdes para difamar. Ay, qué feo se tratan. No sé si usted sabrá lo que le quiso decir. El padre Ricardo Páez también encendió las redes sociales al salir en defensa del obispo de San Pedro Sula, a quien al parecer el canciller Reina le pudo haber malinterpretado algo manifestado en relación a la mandataria. El religioso citó en su cuenta X que Reina, más que un servidor público, es un perro de casa que pretende defender a su amo. Pero Reina no se quedó con la pedrada. El obispo no analiza, emite juicio y claro, usted que sí es un perro de garra de un sector que apoyó un golpe de Estado, le respondió. Tuit de altura del hijo menor de la presidenta Castro, sí, el de Melito Zelaya, quien dijo que era condenable cualquier tipo de violencia política en nuestro país. Eso no representa los principios democráticos por los cuales hemos luchado históricamente. Eso fue por el botellazo que le dieron los de los colectivos de Libre a Toño Rivera, ¿lo recuerdan? Narrala no puede quedarse fuera de esta selección de choques. Resulta que el secretario de la presidencia, Héctor Zelaya, publicó un video donde el designado presidencial Renato Florentino saludaba al nuevo mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. En su publicación se lee que Narrala renunció ante el pueblo. Narrala se destapó en su respuesta. No debería contestarle a Héctor, quien ni siquiera terminó de estudiar el bachillerato, igual que su padre Manuel Zelaya Rosales y su tío paterno. ¿Recuerdan al secretario de prensa de la presidencia, Carlos Estrada? Lo que pasó en China se quedó. Ahí no pasó nada. Pero en este video sí, lo agarraron con sus drinking, o sea, con sus tragos, conduciendo. Esto provocó que lo detuviera la policía y por ello le presentó la renuncia a la presidenta, la cual se la aceptó. Cierro con los depisados. El último y bien mediático que se quedó sin visa fue el ministro de Planificación, Ricardo Salgado. A él salió a defenderlo Mel Zelaya, destacando en su cuenta X que incluir a Salgado en la lista de sancionados por los Estados Unidos, a pesar de que nunca ha tenido visa, representa un absurdo en su política imperialista contra los dirigentes de izquierda. Con la redacción de Rivaldo Laínez, Fuerza Informativa Azteca. Y uno de los hechos más polémicos que se registraron en las redes sociales este año 2023 fue el del 19 de noviembre,
cuando el diputado Jorge Cálix del Partido Libertad y Refundación fue acusado por la mismísima subsecretaria de Seguridad Yulisa Villanueva sobre violencia contra la mujer. Un caso que movió mucho las redes sociales al señalar al parlamentario de agresiones contra la periodista Higinia Chévez. Eso que dice ella, que me detuvieron, eso es falso. ¿Se ha visto involucrado usted en hechos? La policía, y yo se la voy a mandar, la policía de tránsito ha emitido una constancia en donde dice que yo no tengo ni siquiera una denuncia. O sea, no hay ningún evento reciente, ninguna cosa que ninguno, que yo no he sido usted, citado por absolutamente nada. Yo se lo voy a enviar para que por usted, fiscales para o por que usted, policías, menos por fiscales, pero recuérdese que esa es la otra instancia. Otra instancia, pero no tengo en tránsito ni siquiera una denuncia. Ni siquiera una denuncia. Y durante los últimos meses de este año 2023, los empresarios y la población en general experimentamos una regulación en la adquisición de divisas. En ese sentido, varios sectores señalan que el mecanismo de manejo de dólares implementado por el Banco Central de Honduras está creando escasez y hasta especulación del precio en el mercado nacional. La periodista Gabriela Benavides con Este año 2023 ha habido una especulación sobre si hay o no una escasez de divisas, donde el anuncio por parte del Banco Central de Honduras, donde ordena a la banca privada a solicitar documentación respaldo para la venta de dólares, según economistas, esta restricción podría indicar que sí lo hay. El Banco Central, que es el que administra el tema cambiario, establece restricciones, límites, significa que hay una escasez de divisas. Y eso no es extraño en el caso de Honduras porque estamos teniendo una balanza comercial deficitaria históricamente y estamos cumpliendo con otros compromisos. El problema está en que el Banco Central, por un lado, y el gobierno en general dicen que no hay escasez, pero las cifras del Banco Central y las medidas administrativas que se le dictan al sistema bancario indican que efectivamente hay una escasez. Entonces, al haber una especulación sobre la falta de divisas en el país, este experto en temas económicos detalla que se está provocando la creación de mercados negros, donde se vende dólares pero a precios más elevados. Las empresas tienen que andar rogándole al gobierno para poder hacer actividades económicas. Esto no genera más que una especulación por parte del mismo gobierno. El gobierno es el principal especulador del precio de la divisa, del precio del dólar extranjero, el dólar estadounidense en este caso. Lo que estamos viendo que va a suceder y ya está sucediendo es que se está creando un mercado negro, sí, un mercado paralelo en el cual el precio del dólar no es el que está estableciendo el gobierno. Por su parte, este analista en economía mencionó que lo que podría estar ocurriendo no es una escasez de las divisas, sino la forma en la que se están asignando, por lo cual puntualiza que el Banco Central de Honduras tiene que crear un mecanismo para facilitar su disponibilidad. Reasignar los recursos de manera mejor, en el sentido de que los diferentes actores de la actividad económica que buscan divisas pues tengan acceso a las mismas. En ese sentido, como decía, pues quizás es un problema en cuanto a que es un poco más lento la asignación de las divisas, pero que no significa la escasez de las mismas, porque por un lado hemos visto que hay un crecimiento en cuanto a las divisas captadas por la vía de remesas particularmente, ¿no? Este año, la adquisición de divisas ha provocado la molestia de los empresarios, quienes se han pronunciado molestos porque indican que esto perjudica sus negocios y la economía del país, al no haber una facilidad para poder adquirir dólares. Con las imágenes de Luis Fernando Figueroa, Gabriela Benavides, Fuerza Informativa Azteca. Y siempre en temas económicos, al cierre de este año, las invasiones de tierra reportan un incremento arriba del 60% en comparación con el año 2022, situación que ha dejado pérdidas millonarias en los sectores productivos del país. La periodista Natalie Fletes nos tiene detalles. Las invasiones de tierra este 2023 registraron un incremento de al menos un 60% en comparación con el año anterior. Así lo aseguró el abogado Ramiro Medina, conocedor del tema, quien cataloga esto como catastrófico, ya que indica que las pérdidas por las usurpaciones de tierra ya superan los 6.000 millones de dólares. El profesional además refirió que la Comisión Agraria creada por el gobierno no dio los resultados esperados. Nosotros estamos cerrando con más del 60% de las invasiones comparando el 2022 con el 2023. O sea, más de 1.200 invasiones han ocurrido en el país y eso es lamentable. Crearon una comisión agraria que creó el Estado, no tuvo éxito, no tiene un marco jurídico, no tiene una ley especial
Ellos hablan de que ellos desalojaron en la parte agraria el 14% y es mentira, pues no llegaron ni al 2%. Lo que significa es que si tenemos más de 3.200 invasiones este año, imaginen lo que podemos tener si este año incrementamos más del 60%. Entonces, el COEC decía en una de las publicaciones que se habían dejado de invertir 2.400 millones de dólares, y eso es mentira. La verdad que andamos y rondamos en unos 6.000 millones de dólares más o menos en inversión en el país. Durante todo el año, dirigentes patronales han solicitado al Estado legalizar de manera urgente tierras usurpadas ilegalmente, ya que aducen que en Honduras una gran cantidad de familias viven en estas condiciones. El tema de la legalización de la tierra es urgente, es imperativo resolverlo en Honduras. Creo que es uno de los principales temas de interés nacional que deberían ser tratados, ya que muchas familias en Honduras, por no decir la gran mayoría, viven en estado de su tenencia de la tierra irregular, no tienen títulos de propiedad, y la responsabilidad social de este gobierno es poder atender y resolver a través de un título de propiedad la legalidad de tierras de Honduras. Hasta el 20 de diciembre de este año, Honduras ya sumaba más de 3.200 hectáreas invadidas, situación que a criterio de empresarios y productores agrícolas está provocando una reducción en la producción agroindustrial, lo que podría dejar como consecuencia un incremento en las importaciones de granos básicos. La invasión lo único que trae es desaliento, incertidumbre y desconfianza al sector agrícola. Los inversionistas fuertes no tienen interés en seguir invirtiendo en el agro, en rubros que no sean protegidos por el Estado verdaderamente, porque las invasiones están a la orden del día y lo que viene eso es a extraer los pocos incentivos que existen, a pesar de que haya crédito y que haya motivaciones de otro índole, pero la invasión desalienta cualquier inversión. Desde el Instituto Nacional Agrario se indica que la comisión creada por el gobierno sigue trabajando para dar respuesta a la legalidad de tierras, señalando que la falta de investigación agraria es el mayor problema del incremento en las invasiones. Luego tenemos un problema y es que no hay investigación agraria, ni en el IP, ni en el INA, ni en ninguna institución del Estado. Tenemos 33 años de rezago en este sentido y hay que ir a investigar, se imagina usted, escritura por escritura, lo que llamamos tracto sucesivo, para darnos y llegar al fondo del asunto, quién es el legítimo propietario. Y eso no es de un rato, nos lleva tiempo, recursos e interés, que hay que estar permanentemente en eso estamos. Conocedores del tema y la empresa privada avisoran que para este 2024 las invasiones seguirán incrementando debido a la lentitud en los procesos para desalojos, los índices de inseguridad, entre otros factores que siguen ahuyentando la inversión nacional y extranjera. Con imágenes de Rafael Molina, Natalie Fletes, Fuerza Informativa Azteca. Y las remesas fueron este año 2023 una de las principales fuentes de ingreso de los hondureños. Y según el Instituto Nacional de Estadística, en Honduras, escuche bien usted, 1 de cada 4 hogares recibe remesas, lo que hace que la economía de esta nación recaiga en este importante sector económico. Y la gran mayoría de los fondos que reciben las familias están siendo destinados a la compra de alimentos. La periodista Gabriela Benavides nos tiene detalles. 1 de cada 4 hogares hondureños reciben remesas de algún familiar según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística CINE. Además, informaron que los datos del Banco Central de Honduras proyectan que las remesas de este año andarán en 9.000 millones de dólares. Las remesas se utilizan mayoritariamente para los alimentos, para el consumo, cerca del 70%, y luego un 10% para otro tipo de vestimenta, calzado y otro tipo de necesidades que tienen los hogares. Recuerda que el dato más duro y más fehaciente de las remesas lo tiene el Banco Central. El Banco Central ha proyectado que las remesas para este año andarán arriba de los 9.000 millones. Año tras año aumenta el número de remesas en el país, y esto es debido a la cantidad de hondureños que deciden emigrar, donde el FOSTE puntualiza que se debe a factores como la inseguridad, falta de empleo, entre otros. El tema de inseguridad, ¿verdad?, impulsa a los hondureños a migrar. El tema de falta de oportunidades en términos de trabajo, de ingresos, también eso motiva a los hondureños a migrar. Un dato importante que el FOSDE encuentra en su estudio es que 7 de cada 10 hondureños tienen
¿verdad?, la inquietud de migrar, ¿verdad? Lo que están esperando es que se dé un detonante, es decir, que se dé una situación en su vida que lo impulsen a migrar, y estas situaciones pasan por un tema de inseguridad o un tema de pérdida de trabajo, alguna enfermedad de un familiar, y eso entonces detona la inquietud de migrar. Asimismo, se destacó que las remesas representan el 25.5% del Producto Interno Bruto de Honduras, lo cual se traduce en un aporte importante para el desarrollo del país. Contribución anual en 2022 es alrededor de 57.000 lempiras y también que las remesas representan alrededor del 25% del PIB. En fin, una contribución muy importante para la economía, para el desarrollo del país. Para algunos analistas, el tema de las remesas tiene sus pros y contras, porque influye en una gran parte de la economía del país, pero son consecuencia de la salida de hondureños que se van por la falta de oportunidades, tal y como lo informa la encuesta presentada por el INE. Con las imágenes de Luis Fernando Figueroa, Gabriela Benavides, Fuerza Informativa Azteca. Es momento de hacer una nueva pausa comercial aquí en Hechos 365. Recuerde, al volver hay más información y una de ellas es cómo la migración ha afectado socialmente en nuestro país. Los detalles. Ya regresamos. Continuando con más hechos, un año 2023 marcado por protestas y promesas es lo que tuvo el sector salud a nivel nacional. En este resumen que le presentamos los logros alcanzados por esta dependencia, así como los que aún están por ejecutarse, enfocados en la construcción de los 8 hospitales prometidos. La periodista Dulce Cortés nos tiene detalles. Sí, claro que sí, hoy sí se va a abrir la atención al pueblo hondureño, ¿verdad? Tuvimos 2 semanas bien duras, ¿verdad? Donde tocamos la puerta donde no era. Durante el 2023, uno de los principales problemas denunciados por la población fue el desabastecimiento de medicamentos en los diferentes centros asistenciales a nivel nacional. Una de las más importantes unidades médicas, el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza en Tegucigalpa, se vio severamente afectado por esta problemática. Los pacientes de este centro denunciaron la poca disponibilidad de consultas disponibles y la escasez de medicamentos para tratar sus enfermedades. Misma situación se reportó durante los primeros 6 meses del año en el Centro de Salud Alonso Suazo, Hospital General San Felipe, en el Hospital Escuela, el Hospital Mario Catarino Rivas, el Hospital Regional Atlántida, Instituto Hondureño de Seguridad Social y otros centros regionales. Sin embargo, en un reciente informe presentado por la Secretaría de Salud sobre la gestión de salud 2023, se afirma que durante este año se destinaron 1.743.116.574 lempiras en medicamentos, los cuales fueron distribuidos a la red a nivel nacional, logrando llegar así al 85% de abastecimiento. Además, se ha dado a conocer que ya inició la licitación pública 2024, la cual se adjudicará en marzo del próximo año con el fin de garantizar el abastecimiento de los fármacos desde los primeros meses. Otra de las problemáticas que sufrió este año el sistema de salud fue la mora quirúrgica, que para el mes de septiembre alcanzó el 130% según la Asociación para una Sociedad Más Justa. La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Elga Codina, especificó que la mora quirúrgica en Honduras supera los 15,000 pacientes. Además, Codina denunció que la falta de medicamentos y de médicos especialistas ha propiciado las complicaciones de las enfermedades, lo que provocó que muchas personas necesitaran pasar por el quirófano, responsabilizando del problema a la Secretaría de Salud, debido a que, según su criterio, no ha podido hacerse responsable de dar salud pública gratuita de calidad a la población. Otro componente esencial en la salud pública es el personal, y este año hubo varios desacuerdos entre los médicos y enfermeras con el gobierno. Este 2023 han sido comunes las protestas del personal médico a nivel nacional por meses de salarios adeudados, así como algunos conflictos que involucraron a colectivos del Partido de Gobierno Libre.
Pese a los desacuerdos, la CESAL logró algunos proyectos en su gestión 2023. Uno de ellos es el proceso para la construcción y licitación de 8 nuevos hospitales para varias partes del país, la cual, según la presidenta Xiomara Castro, ya están en marcha. De acuerdo con la CESAL, estos nuevos hospitales tendrían sede en Salamá, Olancho, Santa Bárbara, Ocotepeque, Choluteca, Roatán, Ciguatepeque, Comayagua y Tegucigalpa. Las entregas de los centros hospitalarios están programadas para el 2024 y 2025. Asimismo, Salud resalta la inversión de 50 millones de lempiras para la construcción de un búnker de oncología del Hospital San Felipe. Con esto pretenden expandir la capacidad de tratamiento para 5 veces más pacientes con cáncer. Otra y la más reciente acción de la CESAL fue en beneficio de los pacientes renales, luego de que adjudicara una nueva empresa para ofrecer los servicios de hemodiálisis en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ocotepeque y Olanchito. Con la edición de Samuel González, Dulce Cortés, Fuerza Informativa Azteca. Y continuando con más hechos, en este recuento no podemos dejar atrás el tema migratorio. La cifra de flujo migratorio mixto en el país se triplicó al cierre de este año 2023. Esto según datos del Instituto Nacional de Migración y las organizaciones de apoyo a esta población. Los detalles nos los presentamos en la siguiente nota. El flujo migratorio en Honduras, tanto como de tránsito u hondureños que salen del territorio en busca de mejores oportunidades, se ha triplicado al cierre de este 2023 en comparación con otros años. Según datos del Instituto Nacional de Migración, más de 800,000 personas de otras nacionalidades han pasado por Honduras en su ruta a los Estados Unidos, y registro de organizaciones civiles indican que al menos 1,000 compatriotas salen de la nación tras el sueño americano. En este año, en cuanto a los flujos migratorios mixtos, o sea, los migrantes en tránsitos intrarregionales y extracontinentales, hemos visto un incremento casi del triple en relación a otros años. En el caso de cuántos son los flujos de personas hondureñas que deciden irse, anteriormente se han venido manejando cifras que entre 500 y 600 personas al día deciden tomar la ruta migratoria. Este año 2023 ya algunos organismos internacionales reconocen que este número se ha incrementado, que ahora estamos hablando de un promedio de 1,000 personas que a diario deciden tomar la ruta migratoria. Esto implica que se ha duplicado o triplicado la cantidad de personas que deciden irse del país. Al menos un 36% del flujo migratorio en Honduras son mujeres, indican organizaciones internacionales, y de estos, durante el 2023 se registró la muerte de más de 230 féminas que intentaron migrar a los Estados Unidos de manera irregular. Pero para la mujer hay unas causas que se suman. Por ejemplo, la violencia doméstica es un factor que hace que la mujer salga del país y con sus niños y niñas que migre de manera irregular. También la búsqueda de mejores oportunidades educativas para sus niños y sus niñas y mejores oportunidades laborales para ella misma hace que la mujer pues tome esta ruta migratoria que es tan riesgosa. Bueno, podríamos decir que un 36% son mujeres. A diario se estima que 1,000 personas están saliendo del país. Según datos del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo en Honduras, en el país 7 de cada 10 hondureños tienen la intención de emigrar debido a diversos factores, como lo es la falta de oportunidades laborales, la inseguridad y la pobreza. Hondureños para migrar, que son, básicamente sistematizamos la que ya todos conocemos. El tema de inseguridad, ¿verdad?, impulsa a los hondureños a migrar. El tema de falta de oportunidades en términos de trabajo, de ingresos, también eso motiva a los hondureños a migrar. Un dato importante que el FOSDE encuentra en su estudio es que 7 de cada 10 hondureños tienen, ¿verdad?, la inquietud de migrar, ¿verdad? Lo que están esperando es que se dé un detonante, es decir, que se dé una situación en su vida que lo impulsen a migrar, y estas situaciones pasan por un tema de inseguridad o un tema de pérdida de trabajo. Los datos registrados durante este 2023 son históricos, destacan expertos en el tema migratorio, y es que el número del Instituto Nacional de Migración precisa un total de 847,980 migrantes en tránsito, siendo de Venezuela más de 280,000 personas, seguido de Cuba con un poco más de 224,000 y Haití con más de 126,000 migrantes, siendo estos los países con el número más alto durante este 2023. Del total, más del 55% son hombres y arriba del 18%
18% son niños y niñas. Con imágenes de Miguel Matute, Natalie Fletes, Fuerza Informativa Azteca. La Secretaría de Educación culmina este año 2023 aparentemente con resultados positivos. Sin embargo, no podemos dejar atrás cada una de las polémicas que se vivió en este sector, asimismo de sus promesas sin cumplir. Vean. Fue un martes 31 de enero que la presidenta Xiomara Castro, en compañía del secretario de Educación Daniel Esponda, inauguraron el año escolar 2023 en el departamento de Gracias a Dios, en medio de la promesa de matrícula gratis, merienda escolar y la reparación y construcción de escuelas y canchas deportivas y multiusos. El año escolar dio inicio el 1 de febrero, no de una agradable forma para las autoridades, y es que en diferentes centros educativos, padres de familia, docentes y alumnos se tomaban los institutos con solicitudes como la contratación de más maestros, el abastecimiento de materiales, la mejora de infraestructura y también la destitución de algunos docentes. No obstante, los problemas en el sector educación no fueron tan superficiales como una toma de instalaciones. El uso de una gabacha que sustituiría al tradicional uniforme abrió una nueva polémica entre los padres de familia, autoridades y los propios comerciantes del país que alegaban sería altamente perjudicados al no poder vender los tradicionales uniformes. Uno de los objetivos del sistema de educación era hacer que volvieran cientos de niños que desertaron por diversos factores, ya sea el COVID-19, la pobreza, entre otros. Al cierre de este año escolar, las autoridades destacan un aumento en los niños matriculados en el sistema educativo. A principio de año había una matrícula de 1.700.000 menores. Al cierre alcanzó cifras de 1.870.000 estudiantes, con una variante de 170.000 estudiantes a partir de los meses de mayo y junio. Caso contrario a la máxima casa de estudios, la cual presentó una disminución en la matrícula escolar, alcanzando únicamente 189.984 jóvenes matriculados, 22.493 estudiantes menos en comparación al 2022. Un aspecto positivo de este año escolar son los días impartidos de clase, alcanzando 152 días de clase. Aunque no se alcanzaron los 200 días, se superó al 2022, en donde según Sociedad Civil no se llegó ni a 100 días. En cuestión de reprobados, el sistema educativo alcanzó cifras de 85.000 estudiantes y 54.585 abandonaron las aulas de clase antes de terminar el año escolar. Los estudiantes aún tienen una segunda oportunidad de recuperar sus materias en la primera semana de febrero del 2024. Pese a una montaña rusa de demandas y logros, la Secretaría de Educación logra cerrar el año 2023 con la declaratoria de 100 municipios libres de analfabetismo. Todo esto según el secretario de Educación, quien manifiesta que se alcanzaron 138.876 personas alfabetizadas. Con la edición de Samuel González, Dulce Cortés, Fuerza Informativa Azteca. Esto es Hechos 365. Hacemos una pausa comercial, quédese con nosotros. Ya volvemos con más. Y a continuación les presentamos un resumen de los hechos internacionales que causaron mayor impacto en este año 2023. En el conflicto bélico que inició el 24 de febrero del 2022, dejó en el 2023 a más de 5 millones de desplazados internos, así como 8 millones de personas que se han refugiado en Europa. Todo esto según datos de la Organización de las Naciones Unidas. Un punto notable ha sido el de las tropas ucranianas, que han logrado recuperar parte de su territorio durante el transcurso del año gracias al apoyo activo de países de Occidente. El 6 de octubre, el grupo radical palestino Hamas realizó un ataque masivo y coordinado con al menos 2.500 cohetes e incursiones armadas a territorio israelí, tomando a decenas de rehenes.
Esto provocó la respuesta de Israel al bombardear la Franja de Gaza, provocando miles de muertos palestinos y de desplazados. Semanas después, se inició una incursión israelí terrestre. La figura de la reina Isabel II continúa siendo parte representativa de los grandes cambios que vivió el siglo XX. El proceso de coronación para Carlos, ex príncipe de Gales, continúa como parte de los compromisos de la reina Isabel II con los países de la Mancomunidad Británica, algo que seguiremos viendo durante el 2024. El economista libertario de ultraderecha Javier Milei fue elegido como presidente de Argentina tras haber derrotado al candidato oficialista, el ministro de Economía Sergio Massa, con una diferencia de casi 12 puntos porcentuales. Milei ha sido comparado con el estilo de Donald Trump. Esto al haber sido una personalidad de televisión en el pasado y contado con experiencia política limitada. Threads, la nueva red social del universo Meta de Mark Zuckerberg, llegó a mediados del 2023 para ampliar nuestra presencia digital y, según prevén expertos, como un creciente competidor de X, conocido anteriormente como Twitter, alcanzando los 100 millones de registros iniciales. Esta plataforma llegó como la siguiente nueva red para compartir pensamientos en formato corto y sin filtros, de una manera menos politizada y más atractiva. El 23 de julio del 2023 se producía la metamorfosis de Twitter a X. La famosa red no solo mudaba de nombre, también de aspecto. X adoptaba el color negro y se despedía para siempre del icónico pajarito azul, también de los retweets, ahora reposts, o del término tuitear, ahora publicar o postear. Anunció con entusiasmo ciego, no recibió una calurosa bienvenida por parte de los usuarios, algo que medio año después sigue sin ser aceptado del todo, ya que muchos siguen refiriéndose a la plataforma como Twitter, no como X. La Organización Mundial de la Salud declaró el 5 de mayo el fin de la emergencia de salud pública de emergencia internacional por la COVID-19. Sin embargo, la OMS advirtió que esto no significa que esta enfermedad haya dejado de ser una amenaza para la salud mundial. Por otro lado, durante los primeros trimestres del 2023, los mercados de las economías desarrolladas volvieron a sus condiciones anteriores prepandemia en sus principales indicadores, de acuerdo con reportes de las Naciones Unidas. El 24 de octubre del 2023, el huracán Otis tocó tierra en las proximidades de Acapulco, Guerrero, para continuar con una fuerza que dejó al menos 50 personas fallecidas y 30 personas desaparecidas, según reportó el gobierno del estado. Según la Conagua, cuando el centro del huracán Otis tocó tierra, este tuvo una clasificación de categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de 330 kilómetros por hora. Tras la devastación causada por Otis, distintos esfuerzos humanitarios nacionales tuvieron lugar con el objeto de llevar comida, agua y otros víveres esenciales a los afectados por el desastre. El verano meteorológico del hemisferio norte del 2023 fue el más caluroso para la Tierra desde que se establecieron registros mundiales de temperaturas en 1880. Todo esto según un análisis realizado de la NASA. Este año, las migraciones en América Latina alcanzaron niveles inéditos, desde la peligrosa travesía del tapón del Darién hasta la frontera entre México y Guatemala, saturada de solicitudes de asilo. La ruta hacia Estados Unidos se consolidó como la más peligrosa. Al otro lado del mundo, el Mediterráneo central fue el testigo de múltiples tragedias y Europa cerró el año con un controvertido pacto migratorio, mientras que más al este, en Pakistán, 1.7 millones de afganos fueron expulsados, desencadenando críticas por violaciones a los derechos humanos. Guatemala vivió un 2023 marcado por protestas y bloqueos en sus principales carreteras como medidas de presión para exigir la renuncia de Consuelo Porras Argueta, la fiscal general que, según el presidente electo Bernardo Arévalo de León, encabeza una arremetida golpista para impedir su toma de posesión, fijada para enero. El expresidente estadounidense Donald Trump anunció que competirá por la candidatura del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 5 de noviembre del 2024.
hizo el anuncio durante un extenso discurso desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida, que arrancó con la frase "El regreso de Estados Unidos empieza ahora". De esta manera nosotros hemos llegado al final de este especial de TV Azteca Honduras, Hechos 365, recordándoles a todos ustedes que estamos muy agradecidos por ser parte de nuestras familias, por acompañarnos a lo largo de estos 365 días del año. Nos despedimos deseando lo mejor para usted en sus hogares, para el pueblo hondureño y por supuesto para esta hermosa nación que todos llamamos Honduras. Me despido recordándoles que hay muchos hechos más por vivir este año 2024.